autodestrucción en directo. Simón Pérez fue un economista y exasesor financiero español que pasó de salir en la televisión hablando de hipotecas a hacer retos humillándose en directo por dinero, con tal de no terminar en la calle. En 2017 se hizo viral un video suyo junto a su pareja Silvia Charro, donde definitivamente se les ve que no están del todo bien. Parecen haber consumido algún tipo de sustancias porque tenían conductas bastante raras. Su forma de expresarse, de respirar, de gesticular no era nada común y la gente lo notó. Por este video los despidieron de sus trabajos. Simón dice que perdió el piso que le pagaba la empresa y que llegó a perder más de 600,000 euros en un solo día. Este fue el punto de quiebre. De aquí en adelante su vida solo se iba para abajo. Intentaron reaparecer en internet con contenido de finanzas, pero no les funcionó. Terminaron pidiendo donaciones en streams para poder comer y pagar el alquiler. Al principio algunos donaban por lástima, pero la audiencia empezó a proponer un intercambio. Ellos iban a donar, pero debían hacer algo a cambio. Y así comenzó una dinámica perturbadora entre el público de este señor y él en directo. Nos pagaron 350 euros los de Forocoches para que nos tatuáramos su logo. El logo de Forocoches nos lo tatuamos el pasado viernes. Empezaron a hacer retos propuestos por su audiencia y cada vez estos eran más y más extremos. Se bañaron en fuentes públicas, asistían a fiestas de personas que ellos no conocían, rompieron sus muebles, tiraron aparatos por la ventana, salieron a la calle en ropa interior imitando el llanto de un bebé. Todo a cambio de propinas en vivo. El problema es que una vida así por internet no prospera. Las plataformas, evidentemente, empezaron a cerrarles la puerta. YouTube lo baneó, luego Twitch terminó en Kick, donde además sumó apuestas en directo. Ahí también lo expulsaron por el tipo de contenido. Aún así, siguió buscando dónde transmitir, a veces abriendo cuentas nuevas, y la prensa española comenzó a cubrirlo como un caso de autodestrucción en vivo. La audiencia se dividió entre quienes le ofrecían dinero para ir a rehabilitación y quienes le pagaban para que siguiera haciendo cosas más extremas. Él aceptaba casi cualquier reto a cambio de más donaciones. Hay gente que quiere, bueno, muchos me lo dicen, quieren que me hagan directo. La gente estaba comparando el caso de Simón con un episodio de Black Mirror llamado Common People, ya que fue de la última temporada que se había estrenado meses antes, y el caso es bastante similar. Trata básicamente de un personaje que tiene que hacer retos humillantes en línea para ganar dinero y pagar un servicio médico costoso. El Fappening. El 31 de agosto del año 2014 en internet sucedió algo que pasó a la historia. De manera inexplicable comenzaron a aparecer las fotos íntimas de personas famosas en foros y redes sociales. Más de 500 imágenes comenzaron a circular de celebridades femeninas que mostraban a las mujeres en desnudas o realizando actos sexuales. Personalidades como Jennifer Lawrence, Victoria Justice, Hilary Duff, Rihanna, Kim Kardashian son algunas de las más de 100 artistas que fueron exhibidas, revelando fotografías íntimas, algunas hasta haciendo colaboraciones con sus parejas. Se trataban de fotografías personales que dejaron de ser privadas. Entre las estrellas que confirmaron la autenticidad de las fotos estaban Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Kirsten Dunst, Kate Upton, Mary Elizabeth Winstead, Kaley Cuoco, entre otras. Jennifer Lawrence fue la que más llamó la atención por estar en el pico de su carrera. Un subreddit apareció y en solo un día ya tenía cientos de miles de personas. Esa comunidad quería compartir, ordenar y mantener vivas las fotos robadas. Cada vez que borraban un enlace, alguien lo subía en otro lado. Las primeras 72 horas fueron un desastre total. Reddit trató de borrar todo usando las reglas de derechos de autor, pero ya era demasiado tarde. El 7 de septiembre cerraron el subreddit por completo. Para entonces ya había millones de visitas, copias por toda la red y páginas que ganaron mucho tráfico gracias a eso. Pero borrar algo de un foro no significa que desaparezca del internet. Otros sitios más pequeños siguieron compartiendo o vendiendo ese material. En ese punto, para muchas personas ya no era un simple escándalo, era un delito. Y ahí fue cuando el FBI decidió intervenir.
La investigación empezó a encontrar pequeñas pistas que, aunque parecían simples, ayudaban mucho. Eran cosas como la hora exacta en que se tomó una foto, desde qué computadora se subió o qué dirección de internet usó la persona que la envió. Cada una de estas pistas era como una pieza de un rompecabezas. También encontraron pistas siguiendo el dinero. Algunas personas pagaban o recibían dinero usando Bitcoin. Y al final, la verdad no fue como en las películas. No había un villano superinteligente escondido en la oscuridad. Lo que encontraron fue a un grupo de personas normales, gente que podría tener trabajos normales, familias, vidas comunes, pero que se dedicaban a crear páginas falsas, mandar correos engañosos y hacer trampas para robar información. Algunos terminaron en juicios, otros fueron arrestados y otros condenados por acceso ilegal a sistemas. El hecho clave es que muchos fueron condenados por entrar a las cuentas, no por subir las fotos. El material pasó por tantas manos que rastrear quién lo subió a cada sitio se volvió casi imposible. También descubrieron que había un grupo secreto de personas que se pasaban fotos robadas entre ellos. No querían hacerse famosos, solo querían tener cosas que nadie más tuviera. Para entrar a ese grupo te pedían una prueba, normalmente otra foto robada. Estuvieron haciendo eso en silencio por años, hasta que en 2014 todo salió de golpe y se hizo público. Después, empresas como Apple mejoraron su seguridad, pusieron códigos extra, alertas y formas de proteger mejor tu información. Jennifer Lawrence habla sobre la filtración de sus fotos en 2014, este gran escándalo que hubo hace unos años. Después de 3 años de haber sufrido el hackeo de fotos íntimas, J.Lo, Jennifer Lawrence, declaró que sintió como si hubiera sido violada en grupo. Ay, caray. Bueno, pues afirmó que sigue sin poder procesar este ataque que le afectó muchísimo y bueno, también afectó a estrellas como Kirsten Dunst y Kate Upton. Qué triste que esos abusos de ahora se hayan convertido en más realidad aún con los abusos de todos los escándalos en Hollywood. Jessie Slaughter. Este fue un caso bastante conocido en su época y hasta la fecha es recordado como el caso de la niña que todo internet odió. Jessie Leonard fue víctima de uno de los ciberacosos más agresivos que han existido en la red. Era mejor conocida como Jessie Slaughter, que en español se traduciría como la masacre de Jessie. Todo comenzó el 10 de julio de 2010, cuando en un foro extinto de chismes llamado Sticky Drama, apareció un post donde acusaban al vocalista de la banda Blood on the Dance Floor, Davi Vanity, de estar involucrado sentimentalmente con Jessica. Ella en ese entonces tenía tan solo 11 años, él 25, y ya tenía fama de edgy, con un historial que daba mucho de qué hablar. La noticia se hizo viral y Jessie comenzó a responder. Como el tema ya se había esparcido por todos lados, sus comentarios no hicieron más que echarle gasolina al fuego. Subió videos a YouTube insultando a sus haters, hablando como si fuera intocable, como si fuera alguien de quien deberías cuidarte. Recordemos que era una niña de 11 años, y con eso solo provocó más a la gente. Esto hizo que se burlaran más de ella, y que las respuestas se volvieran cada vez más agresivas. Haters, stop hating on me. You're just jealous because I'm perfect and you're not. Nobody else can be this pretty with no makeup on. And if you can't realize that and stop hating, then you know what? I'll pop a Glock in your mouth and make a brain slap. Cada vez que abría la boca en otro video, metía más la pata. Ella creía que estaba ganando un debate, pero no se daba cuenta de que se estaba adentrando en una guerra cibernética que, a su corta edad, arruinaría su vida. Su forma de hablar, sus insultos, su arrogancia, todo fue carne fresca para que cientos de usuarios la adoptaran como su blanco favorito. Lo que empezó como una crítica a su actitud se transformó en una campaña brutal de odio. La gente consiguió su correo electrónico y lo llenaron de mensajes de repudio. Filtraron su dirección, pedían comida a su casa, servicios de emergencia, prostitutas, incluso llegaron a vandalizar su casa. Y así, su vida real comenzó a mezclarse con la digital. Internet ya no era un juego, se había vuelto algo bastante serio. Jessie colapsó emocionalmente y subió un video llorando, diciendo que le habían arruinado la vida.
Okay, this is Jimmy Flutter. I just want to tell you guys that you ruined my life. My household has been torn ever since you guys started doing this. I haven't been able to do anything. Once he called when I was in school, my mom answered the fucking phone. And I was such assholes. Jessica, it's time to calm down. Su padre tuvo que aparecer en el video completamente fuera de sí, gritando con rabia que iban a pagar por lo que le hacían a su hija. This is from her father, you bunch of lying, no good punks. And I know who it's coming from because I backtraced it. And I know who's emailing and who's doing it. And you've been reported to the cyber police and the state police. So you better write one more thing or screw with my computer again, you'll be arrested. And if you come near my daughter, guess what? Consequences will never be the same. Esa y muchas otras frases que dijo, con la mayor seriedad posible, terminaron convirtiéndose en memes. De hecho, no hicieron memes solo de eso, hicieron parodias, remixes, se burlaban de la niña y del padre como si internet se fuera a acabar. A esta pobre pequeña la destrozaron públicamente, y el hate duró bastante, pero el tiempo hace su trabajo y poco a poco el caso de Jessie fue quedando en el olvido. Y cuando parecía que todo había quedado atrás, se descubrió que el rumor era cierto. Jessie sí había tenido una relación con el vocalista cuando era menor. Y no solo eso, después de que esto salió a la luz, más de 20 chicas también hablaron y lo acusaron de abuso. Davi Vanity fue denunciado públicamente por múltiples víctimas. Su carrera, aunque intentó sobrevivir, quedó marcada por un historial repugnante. Y Jessie, después de pasar por ese infierno, logró reconstruir su vida. Hoy vive tranquila, pero lo que pasó con ella no se olvida. Monkey Hate. Por mucho tiempo se creyó que Internet era solo entretenimiento y distracción, pero no. Con los años se descubrió que también es un lugar donde salen a la luz las peores conductas humanas. En Internet conviven cosas buenas y creativas, pero también personas que usan el anonimato para compartir ideas y comportamientos que en la vida real no se atreverían a mostrar. YouTube es un ejemplo claro. Es tan grande que nadie puede controlar todo lo que pasa ahí. Entre videos normales, también existen comunidades ocultas donde se organizan para hacer cosas perturbadoras sin que el público común lo note. A uno de esos rincones oscuros se le conoce como Monkey Hate o por su traducción al español, odio hacia los monos. El nombre puede sonar ridículo, pero es un problema real. Todo empezó cuando alguien notó algo raro en videos normales de monos, como rescates o animales jugando. Había comentarios muy largos donde algunas personas describían cómo les gustaría hacerles daño. No eran simples chistes de la típica gente haciéndose la graciosa en la caja de comentarios. Había gente hablando en serio, explicando paso por paso cómo los torturarían.
Lo peor es que no era una persona aislada, eran varias cuentas que aparecían en muchos videos distintos, se contestaban entre ellas y hasta compartían ideas. No subían esos videos en sus canales, pero muchos insinuaban que tenían grabaciones reales y que las compartían solo en grupos privados con otros igual que ellos. Otras personas que compartían el mismo odio desmesurado hacia los monos. Y ahí es donde todo cambia, porque ya no hablamos de simples comentarios en internet, sino de personas organizadas que podrían estar haciendo esto en la vida real y guardándolo en círculos cerrados. Algunos afirmaban que habían comprado monos únicamente para torturarlos, que grabaron cada sesión, que lo hicieron durar días, y lo decían con una tranquilidad perturbadora, como si fuera un pasatiempo. Todo publicado usando cuentas limpias, irreprochables, listas para desaparecer si hacía falta. Internet terminó convirtiéndose sin querer en un lugar donde personas con ideas muy oscuras pueden juntarse. Antes estaban solas, aisladas, ahora se encuentran, se apoyan entre ellas y hacen cosas sin ser descubiertas porque saben esconderse muy bien. Ese es el punto importante. Existen grupos ocultos donde la crueldad no solo es normal, sino que la celebran. Internet no creó a esa gente, solo les dio un espacio para reunirse y reforzar lo que son. Y mientras más profundo te metes en la red, más entiendes que hay partes que no están hechas para el público normal. Son lugares reservados para quienes ya perdieron cualquier límite moral. Extorsionadores de Tinder. Si alguna vez viste un documental de Netflix titulado como El estafador de Tinder, seguramente te habrás imaginado que este no es el único caso. Es solo una muestra conocida de lo que la gente puede llegar a hacer detrás de la pantalla de tu celular. Si no viste el documental, en resumidas cuentas aborda el caso de Simón Leviev, un sujeto que se dedicaba a estafar mujeres solitarias usando la aplicación de Tinder. Esta app de citas le servía como gancho para encontrar mujeres que lo daban todo con tal de tener al novio perfecto. Simón hacía el papel del príncipe azul, les mostraba una vida de lujos, viajes, ropa de marca, carros de lujo, pero todo era una farsa. En realidad, todo esto no era más que una puesta en escena. Su vida era una farsa que le servía para obtener dinero a costillas de ellas. Se ganaba su confianza y luego les inventaba que necesitaba que le prestaran dinero. Las chicas, viendo que tenía una vida bastante acomodada, no dudaban en hacerlo. Y así, Simón se salía con la suya. Las apps de citas no solo son peligrosas para mujeres, muchos hombres también caen en engaños muy bien planeados. Hay grupos que se dedican a crear perfiles falsos diseñados para atraparte. Usan fotos robadas o generadas con inteligencia artificial, biografías convincentes y gustos que parecen encajar perfecto con los tuyos. Todo para que pienses que encontraste a alguien especial. Te escriben seguido, mandan audios, incluso hacen videollamadas rápidas, te bajan la guardia. Cuando ya confías, empujan la conversación hacia lo íntimo y ahí es donde todo cambia. El momento en que envías una foto o un video es el momento en que pierdes el control. Guardan ese material y de pronto ya no estás hablando con una persona que te atraía, sino con alguien que te amenaza. La extorsión empieza pidiéndote dinero, favores, más contenido, todo lo que sea a cambio de no arruinar tu vida. Y hay gente que ha perdido ahorros, trabajos y hasta su estabilidad mental por caer en esto. No siempre buscan dinero, algunos solo disfrutan humillar, manipular y destruir a otros. Este video se llama Eso me pasa por andar de cachondo, güey. Tal cual. Pues resulta, amiguitos, que estaba en Tinder sin nada que hacer, porque estaba muy aburrido y dije, bueno, pues vamos a ver qué pedo. Y entonces hago match con una morrilla que la verdad se veía bastante bien. Entonces, pues empezamos como que, oye, ¿y fotito? Ah, pues va. Le mandé una foto mía, porque ella me lo pidió, de hecho. Ella. Y entonces le mandé una de esas que solamente se pueden ver una vez. Bendito sea WhatsApp. Y ella me responde con otra. Dije, ah, pues chido, no mames. Y entonces, pues empezó como el intercambio, bla, bla, bla.
Y de repente me dice la morra, güey, ¿sabes qué? Pues como que mejor nos agregamos, aunque sea Face, para ver que no seamos, para que no seamos tan desconocidos, ¿no? Porque pues, sí está medio gacho mandarle tu pack a alguien desconocido. Y le dije, pasó 1 minuto y me llegó el siguiente mensaje, acompañado de un screenshot que se lo había mandado a un contacto que dice así: atención, este tipo es un enfermo, le manda este tipo de cosas a niñas de 14 años y las amenaza con su vida. Si no le mandan lo mismo, a él ayúdame a compartir para que no pueda seguir haciendo lo que hace con ellas. También se lo mandaré a tus contactos. Y puso una foto de mi perfil, que por cierto, por el rush, por el miedo y por pendejo, güey, eliminé. Después una foto de mi pack, me lo mandó y me pone... Lo voy a leer con su vocecita porque estoy seguro, güey, seguro que habla así. La neta, mira, pues carnal, la neta te tocó, soy falso. Primero que nada, no te me alteres, ¿va? Tenemos 2 opciones. Una, podemos arreglar por las buenas, o sea, billete. Y borro todo antes de arreglar, te mando pruebas de otros vatos, cómo es el procedimiento y ya borro todo, cada quien por su camino y aprendiste una lección. 2, me puedes denunciar, me puedes amenazar, me puedes bloquear o lo que quieras. Bueno, etc. Al final quería varo, güey. Y le dije, güey, ¿sabes qué? Pues órale, güey, estoy en la mejor disposición, güey. Tengo 1000 varos. Me dijo, no, güey, la neta, pues es que no me sirve de nada. La verdad es que sí estaba cagado. O sea, tenía un chingo de nervios y no sabía qué hacer. Mi cabeza estaba como dando vueltas por todos lados y terminé dándole 2500 varos, güey. Claro que sí. Entonces el güey me dijo, ok, pues mira, como prueba de buena fe y buena voluntad de mi parte, güey, voy a cancelar el envío del screenshot y el mensajito que le había mandado a uno de mis contactos. Yo así de, pues no, hombre, tipazo, güey, muchas gracias, cabrón. Y me dijo, no, pero me tienes que depositar más. Empeña algo, vende algo, pide prestado, me vale madre. Falsos experimentos. En un internet antiguo, este post fue muy polémico, porque tenía algo en particular que lo hacía destacar entre miles y miles. Era una imagen verdaderamente llamativa en la que se mostraban unos cristales de colores, pero la particularidad no era solo la imagen de estos, es que te ofrecían que siguiendo ciertas instrucciones, tú mismo podrías crear los tuyos sin salir de casa. Se decía ser un experimento casero bastante fácil y sorprendente. Seguido de esto, se te daban unas instrucciones paso a paso para fabricar estos cristales. Lo que necesitabas era de 5 a 8 monedas, cualquiera que fuese de cobre, una jarra de cristal, 2 cucharadas de sal y una cucharada grande de bicarbonato de sodio. Se indicaba que llenaras 2/3 de la jarra con amoníaco. El post indicaba que este se podía encontrar en cualquier producto de limpieza. Finalmente tenías que llenar el resto de la jarra con blanqueador. Teniendo todo en la jarra, debías agregar las 8 monedas y a continuación, ayudándote de un popote, debías soplar dicho contenido. El post garantizaba que en 10 minutos tus cristales estarían listos. Sin embargo, este experimento resultó ser mentira, y no solo eso. De hecho, era peor de lo que podrías imaginar. Aquellos curiosos y desafortunados que sí lo hicieron creyendo que tendrían aquellos hermosos cristales, nunca imaginaron que lo que realmente estaban haciendo era ácido clorhídrico en la forma de gas, una sustancia altamente tóxica para cualquier persona. Esta sustancia es irritante y corrosiva para cualquier tejido con el que tenga contacto. La exposición breve a bajos niveles produce irritación de la garganta. La exposición a niveles más altos puede producir respiración jadeante, estrechamiento de los bronquiolos, coloración azul de la piel, acumulación de líquido en los pulmones e incluso la muerte. Algunos que tenían conocimiento del tema advirtieron de los resultados de esta trampa, disfrazada de experimento casero. Desafortunadamente ya era demasiado tarde. Aunque algunos estuvieron en riesgo, lograron reaccionar y notaron que algo andaba mal desde antes de colocar el popote en la mezcla. Otros dijeron que habían sufrido daños en los ojos, nariz y piel, y en el peor de los casos, a algunos usuarios les causó la muerte. El post fue eliminado. Sin embargo, otros usuarios con malas intenciones trataron de recrearlo en otros foros. Incluso lo hicieron con otra fórmula.
Después de los cristales, apareció un post que enseñaba a hacer palos luminosos con una botella, cloro y alcohol isopropílico. La idea era que la botella brillara, pero lo que en verdad se podía crear era una mezcla inflamable e inestable. Al cerrar la botella, la presión o una chispa podían provocar una explosión. Los que lo intentaron podían prenderse fuego con llamas difíciles de apagar o sufrir heridas mortales. La publicación fue borrada, pero no se sabe cuántos la replicaron antes. Publicar este tipo de post se considera delito, puesto que cobró muchas vidas y en internet hay un sinfín de crédulos a los cuales logran convencer fácilmente. Es recomendable tener cuidado a la hora de investigar. No todo lo que encuentras en internet es 100% confiable. Ana Poli. Ana Poli era una creadora brasileña de OnlyFans de 23 años. Era muy conocida en la plataforma, sobre todo porque hacía contenido atrevido, extremo y siempre buscando superar lo anterior. Esa fue la fórmula que la hizo famosa, pero también lo que la llevó a una tragedia. En 2024, Ana estaba grabando un video íntimo desde un balcón junto a 2 hombres. Según se dice, uno de ellos era su novio. Todo estaba siendo filmado para su canal como parte de esas escenas que buscaban ser más impactantes que las anteriores, pero en medio del acto, algo salió terriblemente mal. Ana cayó desde el balcón. Las personas que estaban abajo escucharon el golpe, vieron su cuerpo y llamaron inmediatamente a la policía. Cuando las autoridades llegaron, los 2 hombres contaron que todo había sido un accidente ocurrido durante una escena muy arriesgada. En internet circularon versiones que decían que uno de los hombres perdió el equilibrio y, al asustarse, empujó a Ana sin querer para no caerse él. Ese movimiento bastó para que ella perdiera la vida en el acto. Su último video fue eliminado de la plataforma, pero muchos aseguran que todavía se comparte en ciertos rincones de internet como un video prohibido. Huevito Rey. Mauricio Paredes Javier de Bugueño era mejor conocido como Huevito Rey, un youtuber y cantautor chileno que empezó subiendo videos casuales hablando de temas del momento, con un estilo bastante pesado y arrogante. También subía música y de a poco se empezó a hacer conocido en Chile. Pero su fama no duró mucho antes de que empezara el declive de su carrera. El primer escándalo fuerte ocurrió cuando un canal chileno hizo un reportaje acusándolo de pedofilia. Salieron a la luz conversaciones donde supuestamente le pedía tener relación a un menor de 13 años. La situación fue tan seria que una reportera fue hasta su casa para confrontarlo sobre lo que se le acusaba. Aún así, no recibió castigo y quedó libre. Pasaron unos años y en lugar de desaparecer, volvió a ser tema. Esta vez porque subió varios videos insultando a un youtuber llamado Choche07, quien tiene discapacidad. No solo eso, también atacó a otro creador de la comunidad LGBT, diciéndole cosas funables e incluso rozando amenazas de muerte. De nuevo, no pasó nada y siguió como si nada. En 2018 volvió a estallar otra acusación. Se filtraron mensajes donde intercambiaba fotos con una menor de 16 años. Ahora sí fue detenido y enfrentó cargos. Sin embargo, de alguna forma logró librarse y salió de prisión. Lo increíble es que en 2021 reapareció otra vez en redes, como si nada hubiera pasado. A pesar de todas las acusaciones, de todos los antecedentes, siguió subiendo contenido y manteniendo presencia en internet. Finalmente, la policía chilena volvió a detenerlo, esta vez acusado de abuso cibernético contra una menor. Un hombre de 45 años con un historial así, y aún así seguía activo hasta que nuevamente lo capturaron. Policía de Investigaciones detuvo a un conocido youtuber de Viña del Mar. El hombre de 45 años fue acusado de supuesto abuso cibernético en contra de una menor de edad. Este miércoles fue... John Lang.
John Lang fue uno de esos hombres necios en el buen sentido, alguien que no se quedó callado, que vio algo sucio en su ciudad y decidió encender la luz. Vivía en Fresno, California, y según él, la policía local estaba metida en cosas que nadie debería ignorar: corrupción, abusos, extorsiones. John lo denunció, lo documentó, lo subió a internet para que cualquiera pudiera verlo. Lo hizo durante 7 años. 7 años señalando a quienes tenían poder. Y desde ahí todo empezó de mal en peor. John decía que lo seguían, que lo vigilaban, que pasaban autos frente a su casa a cualquier hora, que su puerta no se sentía segura. Al principio sonaba como paranoia, hasta que empezó a subir pruebas en video. Personas mirando por la cerca, vehículos deteniéndose justo frente a su ventana, sujetos que, sin vergüenza, instalaban aparatos térmicos para ver dentro de su casa, como si estuvieran cazando a un enemigo. Y cuando se daban cuenta de que él los grababa, actuaban como si nada, como si su intimidación fuera tan rutinaria que ni siquiera se molestaban en disimular. John no era perfecto, no era famoso y no tenía un ejército de seguidores. Solo era un tipo que quería evitar que otros fueran víctimas de lo mismo que él veía venir. Pero conforme sus pruebas crecían, su entorno comenzó a colapsar. Acusaciones inventadas, supuestas denuncias en su contra, personas extrañas rondando su calle, hasta vecinos metidos en la historia. John dijo varias veces en redes sociales que sentía que lo iban a matar. No era una frase dramática. Sonaba a alguien que ya sabía cómo iba a terminar su historia y se aferraba al único megáfono que tenía: Internet. El 26 de enero del 2016, John Lang fue encontrado muerto dentro de su casa, apuñalado y quemado. Un final tan grotesco que no parecía casualidad. Y lo más extraño es que su caso prácticamente no apareció en los grandes medios, como si nadie quisiera tocarlo, como si alguien hubiera dicho: no conviene hablar de esto. Jen Pormanov. Hablar de este caso es algo incómodo porque pasó frente a miles de personas y nadie hizo nada al respecto, sino por lo contrario, ayudaron para terminar con la vida de este tipo. Este es el tipo de historia que te recuerda que Internet puede destruir a alguien sin una gota de sangre. Jen Pormanov era un streamer francés. Empezó como muchos otros, jugando videojuegos, hablando con su chat y poco a poco consolidando una comunidad que lo hacía destacar en directo. Pero cuando llegó Kick, la cosa no terminó nada bien. Kick en ese momento era una plataforma sin reglas, era pura libertad. Un sitio como Twitch, pero básicamente sin tantas limitaciones. Y mucha gente lo vio como el paraíso del streaming. Pero Kick terminó siendo otra cosa, una prueba de estrés para la moral humana. Nos enseñó por qué las plataformas necesitan reglas y qué ocurre cuando todo está permitido. Jen y su grupo de amigos encontraron ahí el espacio perfecto para un contenido que se fue retorciendo poco a poco. Desde un inicio había cierto humor que no era común. A Jen le hacían bromas muy pesadas y en lugar de bajar el tono en directo, cada día lo subían más. Llegó un punto donde ya no era stream, era ver cómo lo pisoteaban en vivo y la gente lo celebraba. La audiencia creció gracias a eso. Miles de personas cada noche esperando ver hasta dónde lo llevarían. Un día, a Jen se le ocurrió hacer un directo extensible, aguantar lo que fuera mientras el contador siguiera aumentando. Y entonces pasó lo inevitable. En una de esas noches, los amigos de Jen estaban ahí mismo, tirados en el mismo cuarto, dormidos. La cámara seguía prendida y de repente alguien en el chat se dio cuenta de algo raro. Jen ya no se movía. Uno de sus amigos fue a checarlo.
Se veía nervioso, intentando hacer chistes como para que no se notara el miedo, pero su voz lo traicionaba. Los otros seguían riéndose, sin procesar lo que realmente estaba pasando. Luego el stream se cortó y después llegó la noticia. Jim Portmanov había muerto, ahí, en directo. La autopsia preliminar dijo que no había golpes mortales, que no fue un ataque directo, que su cuerpo, después de días de castigo y agotamiento, simplemente se apagó. El stream duró aproximadamente 10 días. Se reportaron presuntas condiciones de privación de sueño, violencia física extrema y la posible ingesta de sustancias durante este maratón. Kik ya sabía quién era Jin, hasta habían hecho bromas con su foto como si fuera parte del chiste. Y cuando estalló todo y la gente empezó a reclamar, sacaron un comunicado seco, queriendo despegarse del problema, como si no supieran nada, como si no se hubieran reído primero. Smart Schoolboy 9. Smart Schoolboy 9 es una cuenta de lo más extraña de Instagram. Es la cuenta de un hombre que pareciera como si estuviera jugando un juego de rol, haciéndose pasar por un niño de primaria supervisado por su madre, o por lo menos así lo describe él desde su descripción. Sus videos, más allá de tener algo que agrade al público, tiene una imagen que perturba. Si ya de por sí que un adulto quiera pasar tanto tiempo haciendo el papel de un niño en redes es extraño, la manera en la que lo hace deja mucho de qué hablar. Más allá de esta extraña fantasía de querer ser un niño, el tipo interactúa con los perfiles de menores de edad reales. Muchos lo identifican como alguien trastornado y peligroso. Cuando alguien lo cuestiona, responde agresivo y acusa al otro de ser pervertido. Se puede entender por su forma de interactuar en esta cuenta que busca validar la ficción, ganar atención y entrar en espacios donde hay niños. Pero pronto, cuando el tema se amplificó, se descubrió que no era la única cuenta rara. Había varias cuentas con este mismo estilo particular. Parecían perfiles distintos, pero seguían el mismo patrón. En las imágenes se pueden ver rostros con caras editadas sobre cuerpos reales, caras exageradas, maquillaje artificial, labios gigantes, colores saturados, proporciones que caen directo al valle inquietante, y muchas de estas imágenes tienen poses incómodas, como fetichistas. Estas cuentas se hacen pasar por niños o por mamás que hablan desde la perspectiva de sus hijos. Todas comparten un tema similar: la vida escolar, uniformes escolares británicos, un gusto particular por los zapatos de tacones altos y un juego de roles raro que mezcla lo infantil con un gusto adulto muy siniestro. So, that's the account run by a man pretending to be a boy. I'm Stephanie. 13. El caso saltó por la investigación comunitaria. En abril de 2024, un hilo en Reddit preguntó si esto era un simple juego de rol de edad o algo más oscuro. La gente empezó a compartir capturas y conexiones. Se creó un subreddit dedicado. Usuarios archivaron publicaciones que iban borrando, compararon voces, gestos y redacciones, guardaron todo en respaldos. Luego youtubers expusieron el tema y poco a poco lo hicieron más grande. En más de una ocasión, testigos han afirmado haberlo visto siguiendo a pequeños, pero al llamar a la policía, esta simplemente lo dejaba libre. Good, I recommend these. Lo retorcido de estas cuentas es que, afirmando ser de adultos preocupados por otros adultos que suplantaban a niños en línea, estas, cínicamente, parecían estar haciendo precisamente esto.
parecían ser las cuentas de un adulto, haciéndose pasar por usuarios de niños monitoreados por sus padres. Lo más alarmante es que, además de todo lo que ya vimos, en la cuenta existieron fotos muy explícitas, fotos de cuerpos adultos con poca ropa donde la madre se tomó el tiempo de colocar la cara de su hijo. Creo que en este punto ya resulta obvio que quien estaba detrás de la cuenta de TrueStick11 no era una madre preocupada por la seguridad de los niños en internet, sino un posible depredador que fantaseaba con hacerse pasar por un niño, o aún peor, un depredador que se hace pasar por niños para acercarse a ellos. El caso de estos perfiles empezó a estar en boca de todos y la exposición trajo dos efectos. Por un lado había más personas investigando el caso y por otro empezaron los memes, las reacciones, los usuarios empezaron a hacer del tema un chiste y ese ruido no hizo más que diluir la alarma. Todo mundo empezó a usar la imagen de Smart Schoolboy 9 en sus perfiles de TikTok sin saber la oscura verdad que había detrás. Uno pensaría que se trataba de varias personas detrás de estos perfiles, pero la forma de escribir, actuar y crear personajes apunta a que todo podría venir de la misma persona, con demasiado tiempo libre y obsesiones muy raras. For reference, obviously that's my face and my school uniform. And here's my face again, AI'd and massively edited onto that really disturbing picture of a child. And again, this whole account, you know, there's me again. Anything, any information, any screenshots, I would really appreciate it. Thank you. Lo más importante aquí es quién es esta persona. Detrás de este personaje se escondía un hombre británico de entre 55 y 66 años de nombre David, con varios alias. Desde los años 90, algunas personas decían haber visto a un hombre vestido como si fuera estudiante, cerca de baños públicos y escuelas. En 2004, alguien dijo que él había acosado a una niña, pero el caso no siguió porque dijeron que tenía problemas de salud mental. En internet también han encontrado muchas cuentas con distintos nombres en Instagram, Facebook y Twitter que parecen ser de él. En todas esas cuentas actúa como si fuera un niño y usa la misma ropa escolar. Aunque nadie ha confirmado al 100% que sea la misma persona, muchas cosas coinciden: su cara, su voz, los lugares donde aparece y la forma en la que escribe. Por eso creen que sí es el mismo hombre. You can't have people stood on the street. That's not the way to go. So I'm gonna go there, ask a few questions. Because I need to know. ¿Por qué alguien querría fingir que es un niño por tantos años? Hay varias ideas. Una dice que tal vez esa persona tuvo un problema cuando era niño y nunca lo superó, así que actúa como si todavía fuera pequeño. Otra idea es que tiene diferentes personajes en su mente y cada uno hace cosas distintas. Y hay una explicación más seria, que sabe exactamente lo que hace y usa esa apariencia de niño para estar cerca de menores y parecer confiable. Puede ser una mezcla de todo eso. Lo importante es que esto es peligroso. Es un adulto obsesionado con hacerse pasar por niño, hablando con menores y creando muchas cuentas en internet para que parezca normal. Al final no atraparon a nadie ni hubo confesiones. La persona sigue cambiando de nombre y regresando. Caso de swatting mortal. A finales de diciembre del año 2017, en Wichita, Kansas, estaba Andrew Finch, de 28 años, padre de 2 niños, teniendo una noche completamente normal. No tenía la más remota idea de que alguien a miles de kilómetros había decidido usar su dirección para hacer una broma pesada que terminaría en tragedia. Andrew no conocía a nadie de los involucrados, nunca habló con ellos, nunca jugó con ellos, ni siquiera sabía de su existencia. Y todo comenzó por una ridícula partida de Call of Duty y $1.50.
Ese día, dos jóvenes llamados Casey Beaner y Shane Gaskill estaban jugando en línea y apostaron $1 con 50 centavos. Eran del mismo equipo, pero perdieron cuando Shane mató por error al personaje de Casey dentro del juego. Casey se enojó tanto que amenazó con swatear a Shane. Para quienes no estén informados o no entiendan el término, el swatting es básicamente cuando alguien llama a la policía fingiendo una emergencia grave como un secuestro o un asesinato para que lleguen equipos especiales armados a la casa de la víctima. El swatting es para muchos idiotas visto como una broma o entretenimiento. En internet, el término se popularizó debido a la cantidad de personas que han sido víctimas de esto. Shane sabía que Casey hablaba muy en serio, pero en vez de hablarlo y dejar todo por la paz, hizo algo igual de irresponsable. Le dio a Casey una dirección donde él ya no vivía. Esa dirección era la casa de la familia Finch, una familia real, que no tenía nada que ver con ese pleito absurdo. Para colmo, Shane empezó a provocarlo más, como si fuera un juego. Entonces Casey contactó a alguien conocido por hacer swatting llamado Tyler Barris, un joven de 25 años que ya tenía la experiencia y cierta fama por llamar a la policía y crear caos solo por diversión o dinero. Él aceptó hacerlo y como también se sintió provocado, lo hizo gratis. This is 911. What's going on? I'm just pointing the gun at them, making sure they stay in the closet. My mom and my little brother. Okay, is there any way you can put the gun up? No. Are you guys sending someone over here? Because then I'm definitely not going to put it away. Yeah, I'm thinking about, because I already poured gasoline all over the house. I might just set it on fire. Okay, well, we don't need to do that, okay? In a little bit, I might. Why would you do that? Do you have my address correct? Can you verify it for me again? It's 1033 West McCormick Street. My zip code is 67213. Llamó al 911 inventando una historia terrible. Dijo que había matado a su padre, que tenía rehenes y que pensaba incendiar la casa. Mientras decía eso, un equipo armado ya rodeaba la casa de los Finch. Andrew escuchó ruido afuera, vio luces y salió confundido a ver qué ocurría. No entendía nada, levantó las manos, no estaba armado, no amenazaba a nadie, solo estaba desconcertado. Pero un oficial decidió disparar. Una bala le atravesó el pecho y los pulmones. Andrew cayó y su sobrina, que estaba ahí, lo vio todo. Walk this way! Walk! La policía esposó a la familia, buscó rehenes que no existían y trató la escena como si fuera real, mientras el verdadero culpable seguía hablando por teléfono inventando cosas. Andrew Finch murió en menos de 20 minutos. Su familia quedó destruida y lo más duro fue que su sobrina, incapaz de vivir con el trauma de ver morir a su tío, terminó quitándose la vida 2 años después. Todo por $1 con 50 centavos. 2 vidas perdidas por el enojo infantil de unos desconocidos en internet. El policía que disparó nunca fue acusado. Shane, el que dio la dirección y provocó todo, solo recibió libertad condicional. Casey, que pidió el swatting, estuvo apenas 15 meses en prisión. Y Tyler Barris sí recibió una sentencia larga, pero por varios casos de swatting, no solo por este. Legalmente, nadie fue declarado responsable directo por la muerte de Andrew Finch. Luca Magnotta. Un hombre obsesionado con alcanzar la fama se grabó matando a unos gatitos. Más tarde también mandó al otro mundo a una persona y terminó repartiendo las partes de su cuerpo en diferentes puntos del país. Todo esto supuestamente con tal de que hablaran de él. Pasó en la vida real. Netflix hizo una serie de esto. Esta persona, antes de subir este video, él ya hacía videos similares, pero con gatos. Esta persona en Netflix tiene una serie que
que se llama No te metas con los gatos. Es claro. él. Claro, ok. Él, esta persona hacía videos desviviendo gatos. En 2010 apareció en YouTube un video llamado Un joven, dos gatitos. En él se veía a dos gatitos sobre una cama y a un joven con sudadera verde que los acariciaba. Después los metía a una bolsa de plástico y usaba una aspiradora para sacarles el aire, provocando que se asfixiaran. El video se volvió viral de inmediato y miles de personas se indignaron. Grupos defensores de animales comenzaron a investigar para encontrar al responsable. Como en el video no se veía su rostro, analizaron cada detalle, el cuarto, los objetos, cualquier cosa que pudiera dar una pista. Mientras ellos intentaban identificarlo, él jugaba con ellos, creaba cuentas falsas, enviaba pistas confusas e incluso publicó una foto suya borrosa. En otra ocasión, desde un perfil falso, escribió: "La persona que buscan es Luca Magnotta". Esto llevó a los usuarios a buscar ese nombre y encontraron perfiles que parecían mostrar a un modelo famoso que viajaba y vivía rodeado de lujos, pero pronto descubrieron que esas fotos estaban editadas. Alguien había pegado la cara de Luca encima de otras personas. De hecho, era una persona narcisista extrema. Tenía más de 70 páginas de Facebook hablando de él mismo. Tenía alrededor de 100 páginas web hablando de él mismo. O sea, imagínate, él mismo se adulaba en redes, en todo. Y tomamos una foto de él. No era nada agraciado. O sea, perdón, no era nada feo. O sea, el chavo estaba... O sea, tenía un corte, joven, era un modelo. Era modelo el tipo. Quería ser modelo y era modelo. A ver. Era él. No inventes. Y tenía una super voz el tipo. O sea, mira. Era modelo. Sí, está guapísimo. O sea, tiene, obviamente ya aquí como que ya no, pero... Yo lo veo súper atractivo. Pero el tipo tenía unos rasgos así. De hecho, él por un comentario que le hicieron, él empezó a tomar así como que... Porque le dijeron que tenía un rostro angelical. Cada vez que parecía que estaban cerca, algo los hacía retroceder. Pero en sus búsquedas encontraron una entrevista que Luca había dado 3 años antes del video de los gatitos. It's all because of this whole rumor of you dating Karl Homolka. This is the thing that's... The rumors destroyed my life, basically, and I've been receiving death threats. My address is posted, that's why I had to move. I want my Pomeranian back. It was taken out of my SUV. I'm about to have a nervous breakdown here. My reputation is completely ruined. I just want everybody to set the record straight that me and her have absolutely no connection. I go in to see casting directors. I go in to see agents. You know, they know who I am. You know, it's all over everywhere. I started being a stripper, and then basically I went from there to doing adult films, and I'm not ashamed of doing the adult films. I have a problem though with people saying those to relatives, and now nobody wants to talk to me. I don't have anybody basically. Whoever's doing this, you know, please stop. You know, you're doing a lot of harm. Estaba molesto porque lo relacionaban con Karla Homolka, conocida como la Barbie asesina, y quiso aclarar que no tenía nada que ver. Al encontrar esa entrevista, rastrearon al periodista que la hizo y descubrieron que había ocurrido en Toronto, Canadá. Ya tenían un posible nombre y una posible ubicación. Mientras avanzaba la investigación, Luca siguió subiendo videos donde mataba más gatitos. Uno lo ahogó en una bañera y a otro se lo dio a una serpiente. La gente estaba aterrorizada y avisó a las autoridades, pero nadie hizo nada. El 25 de mayo de 2012 apareció un video de 11 minutos llamado Un lunático, un picahielo. Ahí se veía a un hombre inconsciente, sin ropa y atado a una cama. Luego alguien se acercaba, lo acariciaba y empezaba a apuñalarlo. Después cometía actos aún más perturbadores y en una parte del video alimentaba a un perro con carne humana. Todo quedó grabado.
Poco después, un conserje encontró una maleta cerrada con candado, llena de gusanos y con un olor insoportable. Dentro había un torso humano sin brazos, piernas ni cabeza. Cerca había bolsas de basura con más cosas horribles, un cachorro muerto, mantas manchadas, herramientas con restos de piel y una sierra eléctrica. También encontraron documentos con el nombre Luca Rocco Magnotta y un recibo que decía Departamento 208. Todo indicaba que el crimen había ocurrido ahí. Por un momento pensaron que la víctima era Luca, pero pronto se dieron cuenta de que no. El cuarto estaba vacío, limpio y olía a químicos. Revisaron las cámaras de seguridad y vieron a un hombre tirando bolsas varias veces. Entonces, el 29 de mayo, una recepcionista recibió un paquete con un pie amputado. Venía envuelto en papel rosa con un poema que decía que solo podrían identificarlo por su dentadura. Días después, llegó una mano a otra oficina y las demás extremidades fueron enviadas a escuelas de Vancouver. La cabeza fue encontrada más tarde en un parque. Pronto confirmaron que las partes pertenecían a Jun Lin, un estudiante chino de 33 años que tenía una relación con Luca Magnotta. Ahora ya sabían quién era la víctima y tenían un sospechoso claro. Las cámaras de seguridad mostraron que la persona que enviaba los paquetes era la misma que aparecía en el edificio de la maleta. Emitieron una orden de captura, pero Luca ya había escapado del país. Nos vamos a Canadá, en donde el caso del actor porno Luca Rocco Magnotta, escuche bien, es sospechoso de descuartizar y comer a su examante. Este caso sigue dando de qué hablar, y es que en 2 escuelas de Vancouver recibieron paquetes con restos humanos. Uno de ellos tenía un pie y otro una mano. Podría ser parte precisamente de esta macabra historia. La noticia se hizo enorme, y quienes ya lo buscaban desde los videos de los gatitos unieron fuerzas con la policía. Finalmente, el 4 de junio de 2012, lo capturaron en un cibercafé de Berlín. Estaba buscando noticias sobre sí mismo. Intentó inventar nombres falsos, pero al final admitió quién era. Lo llevaron de vuelta a Montreal para enfrentarse a la justicia. En el juicio, Luca dijo que era inocente. Sin embargo, la evidencia era tan fuerte que no había manera de creerle. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, 25 años por el asesinato de Jun Lin y 19 años más por otros cargos. Su verdadero nombre era Eric Clinton Kirk Newman. Desde joven había sido diagnosticado con esquizofrenia. Intentó ser modelo y actor sin éxito, así que terminó en la pornografía gay y en actividades ilegales. Ya tenía antecedentes por fraude, robo de identidad y abuso a una persona discapacitada. Era extremadamente vanidoso y se hizo varias cirugías. Se dice que su obsesión por la fama lo llevó a hacer todo esto solo para que el mundo hablara de él. Y, tristemente, lo consiguió. Incluso al momento de su arresto, la cámara lo captó sonriendo. Hoy sigue preso en una cárcel de máxima seguridad en Quebec y en 2017 incluso se casó con otro recluso. Es considerado uno de los criminales más macabros en la historia de Canadá. Muchas personas creen que todo esto pudo haberse evitado si las autoridades hubieran tomado en serio los videos de los gatitos cuando la gente pidió ayuda. Si les hubieran hecho caso, tal vez Jun Lin seguiría vivo. Los paquetes fueron enviados a 2 escuelas de Vancouver en Canadá y de inmediato la policía confirmó que los restos pertenecen al cadáver de Jun Lin, el estudiante chino reportado como desaparecido y a quien supuestamente mató y desmayó el actor porno Luca Rocco Magnotta. El primer paquete fue abierto por el personal de la escuela primaria poco después de la 1 y el pie fue descubierto esa misma tarde por el personal de la otra escuela. La otra mano y pies de Lin fueron enviados la semana pasada a las oficinas de los 2 principales partidos políticos en Montreal, Canadá, por Magnotta, quien fuera capturado el lunes en París. Lo curioso de todo esto es que la policía no encuentra ninguna relación entre ambos envíos. Magnotta aparece en un video enviando los paquetes desde su domicilio, donde más tarde fue encontrado el torso de la víctima dentro de una maleta en un contenedor de basura de la propiedad. La policía dice tener un video hecho por el presunto asesino
donde se le ve matando y luego comiéndose partes del cuerpo de quien fuera su amante. El señor Swirl. La mayoría de la gente piensa que un pedófilo es alguien con cara de malo, mirada fría y que da miedo de inmediato. Pero en realidad, muchos de estos tipos se ven como personas normales, no parecen peligrosos y es justo por eso que la gente confía en ellos sin sospechar nada. Este caso fue uno de los más grandes en la historia de la investigación digital, no solo por lo horrible de lo que pasó, sino porque la persona que lo hizo no tenía miedo de mostrarse. En 2004, la Interpol recibió más de 200 fotos. Algunas parecían fotos de vacaciones, pero entre ellas había imágenes que mostraban cosas terribles hechas a niños. Y lo más extraño fue que la persona que hacía todo eso quería salir en las fotos. No se escondía. Eso fue lo que permitió seguirle la pista. A diferencia de otros agresores que siempre ocultan su rostro, este hombre se mostraba al lado de las víctimas. Lo único que hacía era deformar su cara con una edición simple. Hacía en su rostro un remolino digital. Ni siquiera se esforzó por ocultar su cuerpo o sus rasgos generales. Él era conocido en páginas de la dark web como Mr. Swirl o Mr. Real, y dentro de esos círculos enfermizos su nombre tenía peso. Mr. Swirl era un hombre que llevaba años moviéndose entre grupos delictivos de internet donde se compartían cosas siniestras. En muchos de esos lugares pedían material para dejarte entrar. Y él lo entregaba sin problema, por eso compartía tantas imágenes. Eso le daba respeto entre otros criminales, acceso a más grupos y en algunos casos incluso dinero. La policía quería atraparlo cuanto antes, porque los niños que aparecían en sus fotos parecían ser de países donde el turismo sexual con menores era algo común, como Vietnam o Camboya. Eran lugares donde las autoridades tenían muy pocos recursos, así que estos criminales hacían lo que querían. Pasaron 2 años y lo único que tenían era una cara distorsionada con un efecto de remolino. Aún así, las fotos seguían apareciendo por toda la red sin parar. Hasta que en 2006, la policía criminal de Alemania propuso algo que parecía simple pero que nadie había intentado: revertir el remolino. Las imágenes digitales no destruyen información, solo mueven los píxeles, así que aplicaron el mismo efecto, pero al revés, y la cara real apareció. Era un hombre caucásico con una expresión normal, alguien que no llamaría la atención si te lo cruzaras en la calle. Nada en él parecía sospechoso y justamente eso lo hacía más tétrico. Interpol envió la foto a policías de todo el mundo, pero nadie lo reconoció. No tenía historial criminal, no había registros de él en ningún lado. Era como si no existiera. Entonces, en octubre de 2007, tomaron una decisión que nunca antes se había hecho: publicar su rostro mundialmente. Televisión, periódicos, internet, todo. Era arriesgado porque podía huir, esconderse o lastimar a alguien más, pero no había otra opción. Otra persecución, esta vez una mundial y de muchas formas inquietante. La Agencia Policial Internacional Interpol ha solicitado ayuda para localizar a un que utilizó Internet para publicar fotos de sí mismo. Interpol ha iniciado una petición pública a nivel mundial para encontrar a un que publicaba fotos de él mismo abusando de niños en línea. Llegaron miles de mensajes, muchos eran falsos, personas acusando a vecinos o enemigos, pero entre todos esos mensajes había 5 que coincidían en el mismo nombre: Christopher Paul Neal. Neal era un profesor de inglés canadiense. Varias personas lo señalaron porque el parecido era exacto. La pista más importante vino de Corea del Sur. Una maestra que convivía con profesores extranjeros vio la foto y sintió un escalofrío. Ella conocía a Neal y dijo que, aunque no quería creerlo, era él. Amy Bowler es una maestra de inglés que ha estado trabajando en Gyeonggi desde 2004. Cuando vio al hombre en la foto, estaba segura que lo había reconocido. Al ver esas fotos por primera vez fue un sentimiento enfermizo. Me sentí repugnada. Sabía que tenía que actuar. No quería creer que era él.
Neil había trabajado en varios países de Asia y se mudaba constantemente. Había estudiado para ser sacerdote, pero abandonó todo y terminó dando clases de inglés. Para sus compañeros era un tipo alegre, inteligente, sociable, alguien que se adaptaba rápido. Nada parecía raro en él. Pero había detalles que pasaron desapercibidos. En su Facebook compartía artículos sobre cómo ocultar información en discos duros para pasar filtros en aeropuertos. Nadie lo tomó en serio. Después, de un día para otro, desapareció. No avisó a nadie, ni a compañeros, ni a amigos, ni a su familia. Su hermano en Canadá fue interrogado. Cuando vio la foto sin distorsión, reconoció a su propio hermano y quedó en shock. Peor aún, descubrieron que Christopher había usado la computadora del hermano para subir el material. Si algún día rastreaban la IP, el culpable habría sido alguien completamente inocente. Christopher fue visto en un vuelo hacia Tailandia. La policía lo buscó, pero llegó tarde. Él ya estaba fuera del aeropuerto. Se escondió un tiempo con la familia de su pareja, que no tenía idea de nada. Incluso aparecieron videos caseros donde estaba con ellos, celebrando Año Nuevo, riendo, viviendo como si no llevara una doble vida. Este video casero, grabado en una fiesta de Año Nuevo, muestra a Neil divirtiéndose con la familia de su pareja y amigos. Claramente, Asia era un lugar donde vivía una vida que no podía permitirse en Canadá. Después viajó a Pattaya, una ciudad conocida por la prostitución, incluyendo menores. Allí, el dueño de un cibercafé lo reconoció. La policía llegó rápido, pero otra vez Neil logró escaparse unos minutos antes. Finalmente, lo rastrearon en un pequeño pueblo donde vivía la familia de su pareja. Esa vez no pudo huir. Lo arrestaron y en su computadora encontraron aún más fotos y más víctimas. Había al menos 12 menores confirmados, pero las autoridades creen que fueron muchos más. Neil enfrentó su primer juicio en Tailandia. Solo pudieron acusarlo por 2 víctimas, porque el padre de esos niños lo reconoció. Contó que Neil había contactado a su hijo mayor en un cibercafé, lo invitó a jugar videojuegos y luego le pidió que llevara a su hermano pequeño. A pesar de las fotos, Neil dijo que era inocente, que todo era un montaje, pero terminó aceptando uno de los cargos. Recibió una sentencia de solo 6 años de prisión, nada más. Para un criminal que había distribuido imágenes en todo el mundo, parecía una burla. Pero las autoridades tailandesas explicaron que era muy difícil conectar legalmente todas las pruebas internacionales. Después de cumplir su condena, Neil fue deportado a Canadá, donde solo pudieron acusarlo de posesión y distribución. En 2017 quedó libre bajo libertad condicional. Hoy este hombre sigue caminando entre la gente. No parece un criminal, no parece un monstruo, pero es uno de los abusadores más documentados y peligrosos que han existido en Internet. Señor Jinx. Por un tiempo, esto se trató como una simple tendencia, como si fuera una tontería más de jóvenes con nada mejor que hacer. En realidad, fue otra muestra de lo que pasa cuando Internet le da voz a ideas que nunca deberían salir de la cabeza de nadie. Ya nada más con el nombre podrías detectar una gran red flag. Se le hacía llamar el reto de la desaparición, y empezaba con la única regla de desaparecer por 48 horas sin avisarle a nadie. No podías mandar ningún mensaje, ni llamar a nadie, ni dar señales de vida por ese tiempo. Ganaba quien lograra que su familia entrara en pánico y presentara una denuncia. Quien lograra salir en redes, en una nota o en la televisión, era tratado como una especie de campeón. Se convirtió ya en la principal causa de desaparición de niños y adolescentes en las últimas 2 semanas, donde según las autoridades ya se documentaron al menos 10 casos. El desafío se llama desaparecer y consiste en que los niños y adolescentes se escondan por más de 48 horas sin que nadie sepa en dónde se encuentran para que sus familiares lo reporten y las autoridades emitan una alerta Amber. Nadie pensó que esto iría más lejos que un simple juego. Pero hubo quienes vieron una oportunidad en medio de la estupidez colectiva. Personas retorcidas se aprovecharon de la moda y la usaron como gancho para acercarse a adolescentes vulnerables.
La tendencia dejó de ser una broma y se convirtió en una herramienta para manipular, engañar y atraer a jóvenes que no entendían el peligro real detrás de la pantalla. Mientras había miles de chicos que fingían desaparecer para conseguir atención, otros comenzaron a desaparecer de verdad. Las autoridades, abrumadas por los reportes falsos, empezaban a dudar de cualquier desaparición. Y ahí, en ese espacio donde la policía creyó que no pasaba nada, pasaba todo. Muchos jóvenes, especialmente en Colombia y México, jamás volvieron, ni a las 48 horas, ni nunca. Los casos están en aumento, menores desaparecidos, pesquisas que día a día ponen en alerta a las autoridades baja californianas. Siento que ellos se ven en los medios de comunicación o en las redes sociales que lo están localizando sus papás o que hay un instructor. En la mayoría de los casos presentados en Tijuana. Ya es una cuestión de una inestabilidad dentro de la familia, ¿no? Porque a lo mejor muchos menores optan, o ya adolescentes, ¿verdad? Optan por salirse de... Esa historia quedó olvidada por un tiempo, pero un día regresó y esta vez apareció en TikTok, donde muchos niños y jóvenes pasan horas viendo videos. Volvió como si fuera algo viejo pero interesante que todos querían probar. Poco a poco volvió a hacerse popular, como si se encendiera una chispa y empezara a correr de nuevo por toda la app. Y ya sabes cómo es, si le dices a un niño que no haga algo, muchas veces es lo primero que intenta. Y entonces ocurrió en León, Guanajuato. 5 adolescentes desaparecieron uno tras otro en abril, no se fueron juntos. No había un patrón claro al principio. No eran hijos de políticos, ni millonarios, ni gente con enemigos. Eran jóvenes comunes que dejaron de contestar el teléfono, salieron de casa sin explicación y no volvieron. Las familias denunciaron. La policía dudó, pensando que seguramente era obra del dichoso reto. Cuando finalmente tomaron las denuncias con seriedad, empezó a salir la verdad. Los chicos estaban conectados por un canal de Discord controlado por un usuario que nadie conocía. Un perfil con voz robótica, siempre usando la misma foto, siempre escribiendo de forma rara. Se hacía llamar Señor Jinx. Los convenció de que él sabía cómo hacerlo bien. Les dijo que era solo acampar escondidos unos días, aguantar, resistir y regresar triunfales como los reyes del reto. Uno aceptó, luego otro, y así hasta que los 5 desaparecieron. Después de que cada uno se iba, el tal Señor Jinx mandaba mensajes haciéndose pasar por ellos, convenciéndolos de que todo iba bien. Los papás insistían en que algo estaba mal, la policía dudaba y cuando decidieron actuar ya era demasiado tarde. No había ningún rastro de ellos, ninguna señal. La teoría del secuestro para pedir dinero se descartó rápido. Las familias no eran adineradas, lo que tomó fuerza fue algo mucho más siniestro, el tráfico humano. Una industria que, tristemente, genera más dinero que muchas drogas. Y esta idea no era solo paranoia. Meses después, agentes en Estados Unidos rastreaban una red en la Deep Web cuando se encontraron con un video. En este metraje se mostraba a 2 adolescentes obligadas a besarse llorando diciendo que eran hermanas. Se ofrecía el resto del material a cambio de dinero. Este material no era viejo ni tampoco de otro país. Coincidía con la desaparición de las 2 hermanas de León, Guanajuato. El nombre del archivo lo decía todo. A las niñas les decían Pixie y Dixie como 2 personajes de una vieja caricatura. Y en esa caricatura había un villano que siempre las perseguía, el Señor Jinx. Ese mismo nombre usó la persona que empezó el reto para hablar con los jóvenes. Era la misma firma, la misma persona escondida detrás de una pantalla. La policía nunca descubrió quién era. Y hasta hoy nadie sabe qué pasó con los 5 adolescentes que desaparecieron. No dejaron mensajes, no regresaron a casa, no hubo ningún final feliz. Todo empezó porque alguien quiso llamar la atención, porque alguien pensó que desaparecer 2 días era una excelente broma. Internet puede hacer famosa cualquier idea, incluso si esa idea puede arruinar vidas. Ese reto sigue apareciendo cada cierto tiempo.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que podría haber una continuación si llegamos a los 10,000 likes. Si quieres ver los extras de los icebergs, te dejaré el enlace fijado en el comentario y en la descripción de este video. Anímate, sé que te va a gustar. Recuerda que el nivel 6 está diseñado para mostrar lo más turbio y oscuro. Ahí se encuentra lo más profundo del iceberg, donde puedo hablar de ciertos temas sin limitarme por problemas de monetización. Si decides pagar esta membresía, estás advertido, las cosas ya van más allá. Si disfrutaste de este video, me ayudarías mucho regalándome un like, comentando qué te pareció y qué te gustaría ver en una segunda parte. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao!